Hola queridos amigos, el día de hoy, más que la respuesta a una pregunta concreta, va en orden a lo que comentaron en un post que yo publiqué acerca de la necesidad que tiene todo niño, todo niño pequeño de tener papá y mamá, y que esta no es una cuestión religiosa, sino que es una cuestión de sentido común, es una necesidad humana. Y entonces alguien hizo un cuestionamiento que me parece interesante y por eso es que me dio ahora sí que la intención de hacer este post. Eh, Hacen tres principales preguntas. La primera es, bueno, a ver entonces, el caminar sobre las aguas de Jesús, eso va también en contra de la razón. La resurrección de Jesús va en contra de la razón. Y por otro lado hace el cuestionamiento de que, a ver, ¿por qué Cristo no escribió nada y pues lo seguimos sus enseñanzas? Entonces quisiera responder estos tres elementos, pero el planteamiento que estoy haciendo no va en orden a convencer de que alguien crea. Alguien podría decir, yo no creo esto que tú me estás diciendo, es cierto, no va en ese sentido convencer de la creencia, sino en mostrar que estos planteamientos que tiene la fe cristiana, estos planteamientos que hace el cristianismo, no son contrarios a la razón, no son contrarios al sentido común, no son contrarios a la lógica, no hay una contradicción en ellos. Fe y razón van de la mano. Es cierto que la fe supera la razón, pero no la contradice, entonces no hay contradicción. Y para esto, bueno, el que dice en el cuestionamiento, a ver, es ilógico que Cristo camine sobre las aguas, y para eso es importante establecer el orden de las cosas. Por ejemplo, aquí donde estamos, tenemos este objeto, tiene azúcar de distintos tipos y están ordenadas. Supongamos que yo llegué aquí a la mesa y pregunté, oye, ¿quién ordenó esto? Y me dijeran, se ordenó solito. Eso sería absurdo, esto no se puede ordenar solito. Quizás pueden decir, no, si alguien lo aventó y así cayó. La posibilidad de que esto suceda es remoto, muy remoto, y de hecho incluso también implica un agente que lo aventó. Lo mismo podemos hacer con monedas, si las vamos ordenando por valores y vamos haciendo los montoncitos, efectivamente requieren a alguien que lo haya hecho, alguien que lo haya ordenado. No puedo decir que se ordenó solo. ¿Qué implica esto? Si algo tan sencillo como es esto implica un ordenador, es decir, una inteligencia que comprende el orden, que comprenda colores, tamaños, incluso letras. Quizás no es indispensable las letras, pero sí colores, tamaños para ordenarle. Necesito una inteligencia ordenadora. Si algo tan pequeño requiere una inteligencia superior a este objeto que ha sido ordenado, si yo aumento más elementos, pues es más absurdo que se haya hecho por casualidad. Si fueran 10 monedas es difícil, si fueran 100 es más difícil, si fueran 1000 monedas sería muchísimo más difícil. Entonces, para dar una respuesta racional al orden, a la existencia de un orden, se requiere una inteligencia ordenadora, que hay una posibilidad en la casualidad súper, y no terminaría lo súper remota. Y esto no me da una respuesta racional. Una respuesta racional implica un ordenador. Bueno, el orden sublime del universo requiere una inteligencia ordenadora. Y si el orden del universo es supremo, requiere una inteligencia suprema. Esta inteligencia suprema es a lo que los cristianos conocemos como Dios. Pero algunos filósofos que no son creyentes han dicho, sí, es necesario un absoluto, una inteligencia ordenadora, un ser supremo que dé orden, un orden que lleve las cosas a su fin. Entonces, el orden del universo exige un ordenador. Ahora, dentro de este orden tenemos nosotros distintos grados de perfección. Tenemos seres menos perfectos y seres más perfectos. Los minerales son menos perfectos que los vegetales, que tienen funciones vitales. Y los animales son más perfectos que los vegetales. Y el ser humano, porque tiene razón, es más perfecto que los animales. Entonces, los seres que tienen una naturaleza más perfecta pueden ejercer dominio, pueden ejercer potestad sobre los seres que tienen una menor perfección. Por eso los animales comen vegetales. Por eso el ser humano con su razón puede cuidar de los animales, puede cuidar de la creación, pero también puede destruirla. Ok, si seguimos en este planteamiento del orden, ya dando el paso a este ordenador supremo, es cierto que este ordenador tiene una naturaleza más perfecta
que cualquier ser de la creación, porque Él fue el que dio este orden, Él fue el que creó todo. Entonces, efectivamente, como su naturaleza es más perfecta que toda la creación, tiene potestad sobre toda la creación, tiene dominio sobre toda la creación y puede estar por encima de toda la creación. Por consiguiente, si nosotros, ya dando el paso a la fe, y aquí es donde alguien podría decir, no creo, pero la cuestión aquí es que no repele a la razón, no hay contradicción. Si este ordenador supremo, que los cristianos conocemos como Dios, y que se encarnó en la persona de Jesucristo, al ser Dios, sigue manteniendo esa potestad sobre las cuestiones naturales. Por consiguiente, puede obrar por encima de las cuestiones naturales. Entonces, caminar sobre las aguas para Dios es algo normal. ¿Por qué? Porque está por encima de ese orden natural. Está en un orden sobrenatural y puede actuar sobre la naturaleza. Entonces, caminar sobre las aguas no repele la razón, no repele el orden que Dios ha puesto. No es contradictorio, no hay esta cuestión. Ahora, sobre la resurrección, que también dicen que también repele la razón. Ok, ciertamente la materia tiene capacidades, tiene fuerzas internas. Y dentro de estas fuerzas internas que tiene la materia está la fuerza gravitatoria, está la fuerza electromagnética y también tenemos dos fuerzas nucleares. Este tipo de fuerzas que están que están en la materia, tienen un límite. Una poesía, algo bello, no puede ser explicado por ninguna de estas cuatro fuerzas de la materia. Requieren un principio superior. Entonces, el que el ser humano pueda hacer algo bello, una poesía, pueda razonar, pueda ordenar, requiere un principio superior al de la materia. Que este principio parte de lo que es el alma espiritual, que es infundida por Dios. Entonces, si Dios en un principio de la vida de todo ser humano infunde esta alma espiritual que tiene capacidades superiores a la materia, entonces, si puede hacerlo al principio, puede hacerlo al final. Entonces, después de muerto, en el momento en que lo decida, cuando venga la resurrección, si ya infundió una vez el alma, puede infundirla nuevamente en una materia. Él puede tomar la materia y hacerlo. Entonces, no va en contra de este orden establecido. No hay una contradicción en este planteamiento. Nuevamente, podrías no creer, pero no hay contradicción, no repele la razón. Ahora, queridos hermanos, sobre el otro planteamiento de por qué creemos en alguien que no dejó nada escrito. Miren, no es el primero, no es el único en el cual, digamos, se conserva su pensamiento sin que haya dejado nada escrito. Quien conoce de la filosofía griega antigua sabe que pues, los tres grandes filósofos de la antigua Grecia fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Pues con la novedad de que Sócrates tampoco escribió nada, pero no dudamos de su existencia, no dudamos de su pensamiento, no decimos que haya sido algo inventado. Pero ¿por qué conocemos de Sócrates? No por lo que escribió él, sino por lo que escribieron sobre él. Entonces tenemos los textos de Platón, tenemos los textos de Jenofonte que nos habla acerca de los planteamientos de Sócrates y partimos de muchos planteamientos de Sócrates para tener algunos otros planteamientos filosóficos. Entonces el hecho de que alguien no haya escrito algo no es, digamos, un elemento para descartar su existencia histórica. Ahora también aquí hay una cuestión que es anacrónica. Estamos queriendo juzgar los tiempos de Jesús desde la realidad actual. Yo ahorita puedo tomar una hoja, puedo tomar una pluma y escribir con toda facilidad, eso es muy sencillo. Ahora, pensar que eso pasaba en tiempos de Jesús es absurdo, no era lo mismo. La escritura no era tan fácil. Había que preparar las pieles, extenderlas, prepararlas, o sea, implicaba muchos recursos la escritura. De hecho, San Pablo pues tenía quien le ayudara con la escritura, tenía sus amanuenses. Entonces, lo único que Jesús escribió pues efectivamente fue en la tierra y se borró, yo creo que al instante, casi. Ahora, también, la tradición oral no es como ahora. Si ahora decimos algo y luego se va pasando de persona en persona, pues se hace el teléfono descompuesto y el mensaje va cambiando. Pero antes, como no había, digamos, una escritura tan común, la capacidad de memoria de las personas era mayor. Y entonces la tradición oral era más fiel. Incluso, por ejemplo, en el México antes del descubrimiento, digo, en esta región del planeta, ciertamente no había escritura, entonces la tradición oral era muy fiel. Se dice que había niños que podían escuchar la homilía de un fraile y repetirla con puntos y comas muchas veces. Entonces, en el análisis histórico, tanto de los hechos como de los personajes,
aquello que tiene como fundamento la tradición oral es fiel cuando se habla de la antigüedad, cuando se habla de que no había una tradición de la escritura como lo hay en la actualidad. Entonces sí se toma como una fuente fiel, hablando desde el aspecto histórico, no religioso, histórico. Por consiguiente, conocemos de Cristo no por lo que escribió Él, sino por lo que escribieron de Él, porque parte de una tradición oral que era fiel, parte de una tradición oral que no se perdía como se pierde en la actualidad. Entonces, el hecho de creer lo que nos dice Jesucristo como algo fiel y creer que Jesucristo fue verdaderamente un personaje histórico, desde los juicios propios que hace la historia en el tiempo, en el momento y en el lugar específico, es completamente razonable la existencia de Jesucristo y la existencia de sus enseñanzas en el tiempo actual. Queridos hermanos, pues este es el planteamiento. No repele la razón, no va en contra de la razón. Podrás no creer, pero hay un orden lógico que puede ser completamente comprendido, adecuado y ordenado. Muchas gracias y que Dios les bendiga. ¡Viva Cristo!